Capítulo 15. No blasfemar el nombre sagrado. De la misma manera que el Eterno ha dado al pueblo judío la responsabilidad de guardar, recordar y poner en práctica los 613 mandamientos, así ha dado también a las naciones 7 grandes mandamientos. Cuando un Bene Noé, Bene Abraham, un temeroso de Eloá, un no judío, ha hecho su conversión al Elohe de Israel abandonando sus ídolos, y guarda estos 7 grandes mandamientos, adquiere delante del Eterno el mismo estatus de santidad que los judíos cuando guardan los 613 mandamientos según corresponda a cada uno. Por lo tanto, no es requerido que un no judío se tenga que hacer judío para temer a Eloá y servirle. Usted puede temer a Eloá, servir a Eloá, como un temeroso de Eloá a través de la obediencia a estos 7 preceptos universales que Eloá ha entregado a la humanidad. La manera como muchos entienden la unidad entre los hombres, es diciendo: si tú crees exactamente como yo, y si tú vives exactamente como yo, podemos estar unidos. El judaísmo bíblico no enseña eso. El judaísmo bíblico enseña que si los judíos guardan lo que el Eterno ha dicho que guarden y los no judíos guardan lo que Eloá ha dicho que guarden, juntos podemos unirnos para derribar el reino del mal y eliminar la idolatría de la tierra. Y ese es precisamente el gran llamado, ese es precisamente el gran desafío y propósito de estudios y enseñanzas como estos. Consecuentemente, es deber de cada uno de nosotros, si judíos o no judíos, conocer exactamente lo mejor posible sobre esta enseñanza. ¿Qué es lo que Eloá demanda de cada uno de nosotros? Entre otras cosas, amar a Adonai con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras posesiones, haciendo su voluntad en aquellas cosas que Él pide a cada uno. Si eres judío, aceptando sobre ti el yugo del reino de los cielos, es decir, tu responsabilidad con Eloá por medio de la obediencia a los 613 mandamientos dados al pueblo de Israel. Y si no eres judío, por medio de los 7 grandes mandamientos que el Eterno ha dado a toda la humanidad. Estos 7 grandes mandamientos son: no idolatría, no blasfemar el nombre sagrado, no asesinar, no robar, no inmoralidad sexual, no comer alimentos prohibidos, establecer cortes de justicia a fin de velar por la paz, la seguridad, el bienestar y el progreso de toda la humanidad. Y continuando con el estudio del segundo de los 7 mandamientos o preceptos universales, es decir, no blasfemar el nombre sagrado, decíamos que traer deshonor a una persona que ha sido creada a imagen del Eterno, es blasfemar el nombre del Eterno porque a imagen de Elohim fue hecho el hombre. Cualquier daño que hacemos a nuestros semejantes, cuando denigramos de nuestros semejantes, cuando proclamamos falsedades contra el honor y la dignidad del prójimo, causando que los demás tengan una opinión adversa y desfavorable de él, se considera no solamente como un asesinato moral sino también como un acto de blasfemia porque a imagen de Elohim fue hecho el hombre. Es importante recordar que la violación de este segundo precepto universal, es penada por lo que en hebreo se llama Karet, es decir, corte espiritual, pecado de muerte, por lo cual no hay provisión en la ley de Moisés. En otras palabras, cuando una persona blasfema del nombre de Elohim, usted no encuentra en ningún lugar de las Escrituras un mandamiento que pueda decir: el que blasfemó el nombre, que traiga por su pecado que cometió un cordero, un buey, un palomino, harina, etc. No existe tal provisión, simplemente se declara: el que blasfemare el nombre del Eterno, ha de ser muerto. Levítico 24:16. En otras palabras, el que blasfema el nombre divino y su presencia evidente en la historia, ya sea en un milagro que tiene lugar atribuyéndole a otras fuentes los créditos por los cuales se reemplaza a Eloá, y usando los labios para maldecir al Creador de forma directa, está sujeto a la pena de muerte y no hay absolución posible. Consecuentemente, debemos tener sumo cuidado en conocer este mandamiento para no violarlo. Que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros y nos guarde de semejante pecado. Aunque existe la prohibición de denigrar de una persona o de dañar el honor de una persona, por el hecho de que esa persona ha sido creada a imagen y a semejanza de Elohim, y se estaría por asociación violando el segundo mandamiento universal, cuando hay razones y evidencias de peso más allá de la duda, de que una persona en verdad es un malvado, rasá, un perverso con hechos demostrados, se impone sobre nosotros la necesidad de cuidar y alertar a otros para que no caiga en las garras de este malvado y perverso hombre. Por ejemplo, si sabemos que una persona es un violador sexual, debemos advertir a la comunidad de su presencia. Si un violador sexual se muda a tu barrio o urbanización, es imprescindible que todos lo sepan para que se cuiden.
Si sabemos que una persona es deshonesta en sus negocios, que es un oportunista de los precios incrementándolos en contra de la ley, que vende cosas usadas como si fueran nuevas, dañando financieramente a otros, o tomando usura de préstamos personales realizados a otras personas, etc., es imperativo que todos sepan del peligro de hacer negocios con esa persona. Si sabemos por ejemplo de alguien que tiene una enfermedad venérea, y tiene la intención de casarse con otra persona y ésta no lo sabe, es nuestra responsabilidad informar. Porque en cada uno de estos ejemplos, es evidente que la vida de la oveja es más importante que la del lobo. Como vemos en todos estos casos, la realidad de las deficiencias morales de una persona son la clave para poner en sobreaviso a otros. Pero nos está prohibido denigrar de otras personas mintiendo, nos está prohibido denigrar de otras personas por otras consideraciones, ya sean teológicas, políticas, etc. Es decir, si alguien no piensa como yo en un tema teológico, político, social, etc., no me está permitido denigrarlo moralmente porque es una violación del segundo principio universal que estamos considerando. En todo caso, para un temeroso de Eloá, para un de hijo Noé, un hijo de Abraham, está terminantemente prohibido calumniar, injuriar con palabras, engañar, murmurar y hablar contra el honor de una persona. Mucho menos contra el Eterno, quien es bendito por los siglos de los siglos. Decir por ejemplo que el Eterno es injusto, o exclamar que el Eterno es cruel, o cosas como estas, constituye evidentemente una violación del segundo mandamiento universal. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por otro lado, usar con ligereza el nombre divino, asociándolo con algo que no tenemos la intención de cumplir es una violación de este mandamiento. Por ejemplo, si alguien dice, te juro por Eloá que iré a verte, cuando en su corazón no tiene la intención de hacerlo, es una violación de la segunda ley universal. Pronunciar mal el nombre divino, es una forma de tomar su nombre en vano, es una manera de blasfemarlo, porque el nombre del Eterno es extremadamente sagrado y por lo tanto debemos ser cuidadosos de no pronunciar el nombre divino, si no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Por supuesto, usar un eufemismo o sustitución para no pronunciar el nombre divino por respeto y consideración, como lo hemos estudiado, está permitido. Pero aún así, al usarlo, tenemos que tener en mente la mejor intención, de lo contrario aunque no pronunciemos específicamente el nombre se transgrede. Por ejemplo, si alguien dice, el misericordioso nos bendiga y nos haga prosperar, pero al decirlo lo haga mecánicamente o pensando en otra cosa, o simplemente deprisa para hacer sus propias diligencias o quehaceres, es irrespetar el nombre divino, es decir, la persona misma del Creador. Y quien así haga, transgrede, consecuentemente si hay un mandamiento del cual tenemos que cuidarnos, si hay un mandamiento en el cual tenemos que poner toda nuestra atención, es el que tiene que ver con la prohibición de la blasfemia. No debemos tomar el nombre de Eloá ligeramente, no debemos tomar el nombre de Eloá de manera irrelevante, mecánica, nominal. Decirle simplemente a alguien el Eterno te bendiga, sin la intención clara en el corazón sino por una costumbre popular o cultural, es un serio peligro. El nombre de Eloá es santo, el nombre de Eloá es bendito y consecuentemente, al asociar cualquier cosa con su nombre tenemos que hacerlo en santidad y en pureza, de lo contrario se violaría la segunda ley universal. De la misma manera, está prohibido usar palabras derogatorias, violentas, sucias, contra las cosas sagradas que pertenecen al Eterno, como son por ejemplo, el templo, un rollo de las escrituras, el lugar de adoración a Eloá, cosas que han sido consagradas para el uso exclusivo del Eterno. Esto constituye una manera de violar la segunda ley universal que prohíbe la blasfemia contra el Eterno, porque esta ley contiene sus posesiones sagradas. Ridiculizar estas cosas que han sido apartadas para uso exclusivo de Eloá, tanto en privado como en público, es una forma de violación de la segunda ley universal. Hablar mal contra la santidad de la vida humana, está prohibido, por ejemplo, hacer chistes contra el matrimonio, contra el sexo, ¿por qué? Porque estas cosas constituyen un regalo de Eloá para la humanidad. Por lo tanto, burlarse a estas cosas, usarlo de manera vil, tratarlo de forma irreverente y profana, es una forma de violación de la segunda ley universal. Y esto, mis amigos, incluye al prójimo. Es necesario enfatizar que la segunda ley universal que prohíbe la blasfemia contra el nombre sagrado, también es una prohibición contra la blasfemia o la maldición contra el prójimo, porque usted y todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Para protegernos de no violar la segunda ley universal, es preciso colocar una cerca de protección alrededor de este mandamiento. Las protecciones son las siguientes. 1. El respeto por el honor de Eloá y la alabanza debida a su nombre, sin usarlo para maltratar a otros, denigrar de otros o maldecir a otros.
En otras palabras, el uso del lenguaje debe ser una expresión de la imagen del Eterno en cada persona, por lo tanto, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestros labios, ni falsedades, ni expresiones con doble sentido para insinuar el pecado y la maldad, porque estas cosas causan de que se viole la segunda ley universal. 2. El reconocimiento de la presencia del Eterno en todo momento en nuestras vidas, tanto a nivel del pensamiento, como de la privacidad física de la persona, como en público. 3. Temor a Eloá para no pecar contra el honor de su nombre. 4. Orar a Eloá y rendirle culto con cánticos y expresiones de nuestros labios que le traigan honor y santificación. 5. Santificar el nombre del Eterno aun cuando estemos en una situación donde nuestra vida está en peligro de muerte. Es preferible morir antes que blasfemar el nombre de Eloá. 6. Estudiar las Escrituras, especialmente aquellas que tienen que ver con mis responsabilidades y misión en esta tierra. 7. Honrar a todas las personas tratándolas con respeto, y especialmente las que están en autoridad, sin levantar la voz contra ellos para estropear su reputación, honor y dignidad. 8. Recordar que como la blasfemia usa normalmente el lenguaje como instrumento, el refinamiento de nuestro lenguaje es imperativo. Todas estas son protecciones para guardar el primer mandamiento. Consecuentemente, se recomienda que todo temeroso del Eterno, todo justo entre las naciones, todo hijo de Noé, todo hijo de Abraham, sea educado e instruido en la práctica de bendecir constantemente el nombre del Eterno. Si es posible, bendecir 100 veces diarias el nombre del Eterno, bendecir sus pertenencias, su creación, y al prójimo, el preciado don de Elohim. Como está escrito: bendecid y no maldigáis, Romanos 12:14. No se permite injuriar a Eloá, ni proferir palabras que denigren su persona y sus atributos, ni al prójimo que ha sido creado a su semejanza. Consecuentemente, tenemos constantemente que cuidarnos de no violar este mandamiento, cuidar nuestra lengua para no maldecir sino bendecir, para no murmurar contra el Eterno, sino reconocer sus bondades y sus misericordias para con nosotros todos los días de nuestra vida. Dijo Moisés: Eterno, tú nos has sido refugio de generación en generación, Salmo 91. Por lo tanto, debemos pedir al Eterno nos guarde de violar este segundo principio universal. No blasfemar bajo ningún concepto, ni bajo ninguna circunstancia, el nombre del Eloá uno y único, el Eloá verdadero, el Eloá de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Eloá de Yeshua Mashiach. Seguiremos en el próximo si el Eterno lo permite. Shalom a todos.